escuchando. Protejamos la vida, amigos. Bienvenidos y bienvenidas al espacio del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Territorios Resilientes. Hoy conoceremos un balance del Encuentro de las Américas frente al cambio climático. Este encuentro tuvo tres momentos: un espacio académico, un espacio de debate entre las organizaciones y los movimientos sociales y la gran movilización del 22 de septiembre por la defensa del planeta, el agua y la vida. Conozcamos qué pasó en ellos. Bogotá tuvo varios eventos académicos, entre los que se cuenta la plenaria de Inclusión Social y Justicia Climática, la plenaria de Agua, Territorio y Cambio Climático, el miniforo Los Combustibles y el Cambio Climático, el foro Construyendo Resiliencia, Integración de las Agendas de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, el foro Ciudades Estrenando, el foro Ciudades Enfrentando el Cambio Climático, Compromiso hacia la COP21, sesión plenaria Financiación del Clima hacia un nuevo modelo, Nuestros territorios. el foro Calculadora de Carbono 2050, una herramienta para todos, y el foro Ciudad de todas las formas de vida de las nuevas políticas culturales 2016-2021. En el Encuentro de las Américas frente al cambio climático se contó con la participación de 42 panelistas e invitados de diferentes partes del mundo: Salvador, Buenos Aires, Ecuador, México, Estados Unidos, África, España, Francia, Australia, Brasil, entre otros. También se contó con la importante participación de comunidades indígenas como la Mapuche, la Guardia Indígena del Cauca, Guayú, Cáncuamos, Nazas y de la etnia Arhuaca y Cofán. En el Encuentro de las Américas frente al cambio climático se generaron diferentes debates con diversas organizaciones y movimientos sociales del país, de algunos departamentos como Bichada, Neiva, Cauca y Guajira, entre otros. Representantes de organizaciones defensores del agua, movimientos agrarios y de defensa del planeta ratificaron su oposición a la extracción de minerales y propusieron la articulación de organizaciones y movimientos sociales frente al cambio climático, exigiendo el agua como un derecho fundamental. Pero, ¿qué otras discusiones se dieron frente a la Carta de Bogotá? El distrito presentó la Carta de Bogotá, un documento que busca respaldar el trabajo que varios países del mundo han hecho para mitigar el cambio climático. La idea es que este llegue hasta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se llevará a cabo en Francia entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de este año 2015. En la carta se señala el compromiso que tiene la ciudad con el cuidado del ambiente y con el planteamiento de soluciones para reducir la emisión de gases. La Carta de Bogotá busca hacer un llamado a otras naciones sobre los riesgos que hay y la necesidad de poner en marcha tareas conjuntas para rescatar el planeta, abordar la urgente necesidad de defender el derecho al agua para enfrentarlo y acercarlo a los ciudadanos y a la problemática, así como garantizar los derechos de la tierra y frenar el sacrificio de animales. La Carta de Bogotá, que va a Nueva York, va a Cochabamba y después a París en diciembre. Pero más que la Carta, lo que ha hecho hoy el pueblo bogotano, que lo lleven a las grandes ciudades del mundo y a las pequeñas, a la ciudad y al campo, que podamos construir la red global de los pueblos contra el cambio climático, que otra voz diferente a las voces del poder que se van a reunir en París puedan ser escuchadas, porque el planeta lo demanda, porque si solo se escuchan las voces del poder, solo se escuchará finalmente las voces de los dueños del petróleo y del carbón, y la vida no será en el planeta. Queremos que se escuche la voz del agua, de estas quebradas que vieron, de estos humedales que vieron, de los embalses allá en el Sumapaz y allá arriba en Chingaza, que se lleven
el esfuerzo de esta juventud que salió en bicicleta, que se lleven el esfuerzo de este pueblo trabajador que se subió al bus, que se lleven esta voz popular que masivamente y por millones de personas se ha levantado por la justicia ambiental, por la justicia social, por la justicia climática. Los acuerdos de París deben garantizar la reducción, en términos absolutos, de las emisiones de gases efecto invernadero de los grandes emisores internacionales para garantizar no llegar a los 2 grados centígrados de aumento promedio de temperatura en el planeta. En el documento también se plantea que el agua debe ser una prioridad, así como su manejo integral como derecho común para garantizar la sostenibilidad de los asentamientos humanos, de las ciudades y de los ecosistemas. El gobierno de la ciudad también propone la implementación de un impuesto para los países que son productores de petróleo, para, entre otras, aumentar los procesos de adaptación al cambio climático y financiar alternativas energéticas renovables. Hoy tenemos un conflicto entre la humanidad y el mercado. De ahí la necesidad de generar más movilizaciones sociales por la defensa de la vida de un territorio que enfrenta el cambio climático. Bogotá es precursora en América y en el país en la movilización frente al cambio climático. El 22 de septiembre marcharon alrededor de 50.000 personas de diferentes departamentos del país. Conozcamos ahora las voces de quienes participaron. A este evento hemos venido a compartir nuestra experiencia, nuestra lucha, nuestra defensa por la madre tierra, por el territorio. Me motivó ver la sequía en la tierra, de ver que animales mueren, de ver que puede más la industria que la vida. Me motivó a venir para traer un mensaje desde los páramos, desde la madre tierra, desde los pueblos indígenas, que hemos sido milenariamente cuidanderos, protectores de la madre tierra. Es una motivación de sentir la humanidad, ¿sí? Yo creo que venir a este evento donde se está discutiendo temas de cambio climático implica la lucha por los derechos humanos. La paz implica también la defensa de la naturaleza, la defensa del medio ambiente, la defensa de la madre tierra, la defensa de Yemayá, el agua, ¿sí? Me parece que puede ser un espacio interesante fundamentalmente de ir profundizando debates a partir también del conocimiento de las realidades locales acá. Me parece importante que desde la capital se esté haciendo un llamado a nivel nacional para hacer un análisis profundo sobre el tema, ¿no? Que es el cambio climático y sobre todo como conocer también las diferentes dinámicas sociales que se están llevando en los diferentes territorios y el llamado que se está haciendo a unificar las fuerzas para seguir en la lucha común por la defensa de la vida. En el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana, Bogotá viene preparándose para enfrentar el cambio climático. Se han implementado programas y políticas que han sido reconocidas a nivel internacional. Tal es el caso del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Pero en este encuentro de las Américas, ¿cuáles fueron las conclusiones frente al tema de la gestión de riesgos? El cambio climático lo produjo el ser humano, pero no en general el ser humano, los más ricos de los seres humanos. Y este es un primer hecho que hay que subrayar. No es la humanidad toda la culpable del calentamiento global. No son nuestros pobladores indígenas. Los culpables no son los campesinos arrinconados junto a las ciénagas o los ríos de este país. Los culpables no son los niños ni las niñas, al contrario, la niñez se ha constituido en vanguardia
en la lucha por la justicia ambiental. Los culpables no son los pobres de la tierra. El calentamiento global lo produce el mercado, pero el mercado es un conjunto de transacciones donde unos consumen más que otros. Algunos no consumen y mueren de hambre. Esos que consumen más, que en forma colectiva desatan los procesos productivos, que son los que transforman el fósil, antes seres vivos, en energía y finalmente en muerte, esos que consumen más son los responsables del cambio climático. Miles de mujeres de las 36 naciones logramos entrar al Congreso de la Nación por primera vez en la historia, en más de 200 años de creado, de constituido el Estado argentino, con una propuesta por el buen vivir como derecho. En el Encuentro de las Américas frente al cambio climático se llevó a cabo el foro Ciudades Resilientes, Ciudades Incluyentes, donde se debatió acerca de la necesidad de establecer cuál es el límite aceptable para la adaptación al cambio climático y hasta dónde pueden llegar los efectos del mismo, planteando nuevamente la urgencia de un cambio en el modelo de desarrollo y en la responsabilidad de las potencias mundiales frente al cambio climático. En el foro del Sistema Urbano de Drenaje Pluvial Sostenible, como estrategia de adaptación al cambio climático, se concluyó en la importancia de avanzar hacia la construcción y el funcionamiento de estrategias financieras que permitan el uso y el manejo de aguas lluvias, tanto en el sector público como privado. Mencionar realmente la gran satisfacción que se siente al ver hoy que se ha hecho una movilización masiva en defensa de la vida, el agua y el planeta, donde estamos todos conscientes de que tenemos que trabajar en el tema de la gestión de riesgos, en el tema de la adaptación al cambio climático, de cómo exigir una justicia climática frente al tema de la mitigación de efectos de gas invernadero. O sea, eso es maravilloso, es el éxito que vemos de una serie de procesos en los cuales ya no son un grupo de científicos hablando del cambio climático, no es una cantidad de instituciones armando planes que nunca se cumplen, sino es la sociedad, la organización social y comunitaria movilizándose a exigir que se trabaje, que se respondan esos temas, que trabajemos en la prevención. Ya no se acepta el tema que sigamos detrás de las tragedias, sino que trabajemos en lo antes, que trabajemos en las causas estructurales. Estos cambios que se han dado en la Bogotá humana es sin precedentes, es un ejemplo a nivel nacional. Igualmente hoy está visto el mundo hacia Bogotá en un tema que trabajamos las dos cosas, no solamente en función de los riesgos, porque es que los riesgos es hablar de la vida. Entonces estamos hablando de la vida, pero no solamente pensando en la vida hoy, sino pensando en la vida hacia el futuro, pensando en la vida en términos no solamente del ser humano, sino en una relación con la naturaleza, con los ríos, con los humedales, con los cerros. Entonces aquí hay un tema de una concepción de un cambio estructural fundamental que se está dando, y aquí es con un respaldo popular unánime frente a un tema de que se exige hoy de que los gobiernos, que los estados y que trabajemos todos de una manera mucho más responsable. Ingeniero, ya para finalizar y digamos como a manera de acotación, ¿qué sigue de aquí en adelante después de este concierto, después de estos días de esa agenda de las Américas para el cambio climático? Acá en estos días estuvieron trabajando una carta de Bogotá, una propuesta que se hizo de Bogotá frente a la cumbre del cambio climático que se hará en París, que se va a llevar una carta de Bogotá a discutir allí con los movimientos de organizaciones sociales del mundo, en la cual estamos planteando que va a haber una red global en esta temática, porque los mismos riesgos que estamos padeciendo hoy en Colombia, en Bogotá, los mismos que padecen en cualquier otra ciudad del mundo y en cada una de las naciones. Aquí hay un tema que exige que realmente haya movimientos alternativos planteando propuestas diferentes a las que pueden de pronto acordar en Naciones Unidas, y eso significa seguir trabajando en ese ejercicio. En Bogotá como tal, esperamos ya lanzar y sacar un decreto del plan distrital
de mitigación y adaptación al cambio climático, que nos pone unas metas y unos compromisos y unos indicadores en el corto, mediano y plazo para pensarnos Bogotá en un tema de que se compromete frente al tema de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, frente al consumo de energías fósiles, pero a su vez cómo se adapta y cómo realmente ese compromiso que hizo Bogotá Humana de ordenar el territorio alrededor del agua realmente se cumpla en un plazo no solamente que va hasta diciembre, sino que siga de aquí en adelante con unos compromisos serios y definitivos. En Bogotá, el Encuentro de las Américas frente al cambio climático es uno de los eventos más relevantes en Latinoamérica como acto preparatorio para la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en París en diciembre del 2015. Las conclusiones y los compromisos de este encuentro exigen acciones que nos permitan adaptarnos al cambio climático. Por esta razón, en octubre, el mes de la gestión de riesgos, tendremos el simulacro distrital de evacuación como una estrategia que nos permite prepararnos frente al cambio climático. Conozcamos en qué consiste este ejercicio y cómo podemos sumarnos a él. En el marco del Acuerdo 341 de 2008, en el mes de octubre, denominado el mes de la gestión de riesgos, la ciudad ha implementado el simulacro distrital de evacuación. A la fecha se han realizado 6 simulacros. En el 2011, en el tercer simulacro distrital de evacuación, se contó con la participación de 3.925.000 personas. En el 2012, en el cuarto simulacro distrital de educación, participaron 1.201.836 personas, mientras que en el simulacro del 2013 participaron 2.534.520 personas y en el quinto simulacro de evacuación participaron 1.533.892 personas. La Administración Distrital de la Bogotá Humana diversificó los ejercicios de simulacro de tal manera que se pueden identificar los riesgos en diferentes contextos como escenarios de aglomeración, sitios de rumba, casas y apartamentos. Para este año el propósito es fortalecer aún más los preparativos y capacidades de las comunidades con sus familias, razón por la cual el simulacro distrital de evacuación se realizará el domingo 4 de octubre a las 10 a.m. Se cuenta con la inscripción de 168 municipios para participar en el simulacro nacional de evacuación comunitaria. Sabemos que el tema de la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático son dos caras de una misma moneda. Efectivamente, la ciudad de Bogotá, una ciudad capital de más de 8 millones de habitantes, tiene diversos escenarios multiamenaza. No es solo el sismo, no solo el tema del desbordamiento de los ríos o las quebradas. Sabemos que muchos de los eventos los pequeños eventos se multiplican en las localidades y terminan siendo eventos fundamentales para el funcionamiento mismo de la ciudad. ¿A qué nos referimos? A eventos como encharcamientos, granizadas, el tema de mucho calor, la sequía, están cada vez más presentes en la ciudad de Bogotá. En el momento en que se llega a presentar un evento de gran magnitud como el sismo, estos otros eventos estarán relacionados y multiplicados en nuestras diferentes localidades y requerirán que no solo los expertos o las entidades competentes actúen, sino que principalmente la ciudadanía, lo más cercano al ciudadano que son sus entidades locales y por tanto el sistema distrital vivo con sus comunidades, instituciones y sector privado actúe para reducir los riesgos o para enfrentar la situación de emergencia y la recuperación post-evento. Todo el trabajo que ha realizado el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático y el sistema está en clave de proceso. Ese proceso ha tenido que ver con el fortalecimiento y la participación de las comunidades, su fomento, promoción a la organización y el incentivo de acciones prácticas. Esto ha llevado a la conformación de la Red Social de Gestión de Riesgo, la participación activa de sus diferentes miembros, nodos en este ejercicio de preparación y ha tenido que ver con sensibilizar al gran grueso de la ciudadanía en las diferentes localidades. Esto lo hemos realizado a través, por ejemplo, del Foro Distrital de Propiedad Horizontal, que contó con más de 350 participantes. Tuvimos nuestro encuentro distrital de la Red Social de Gestión de Riesgo también en el mes de
agosto, e igualmente tuvimos eventos locales que han promocionado la participación en el encuentro, han vinculado a las comunidades que ya habían participado en el 2013 y en el 2014 y han, digamos que, intercambiado las experiencias que tienen las comunidades, bien sea organizadas en torno al tema de gestión de riesgos o que hoy se están acercando a la necesidad de prepararse para enfrentar los efectos del cambio climático, enfrentar las situaciones de emergencia y principalmente reducir los riesgos para que esos riesgos no se manifiesten en emergencia. Todo el sistema en el nivel local estará vinculado. En ese sentido, a nivel institucional, contamos con los consejos locales de gestión de riesgo en cabeza de nuestros alcaldes y alcaldesas locales que se encuentran comprometidos con la promoción de este ejercicio. Igualmente, tuvimos un proceso de territorialización, digamos, de la preparación del simulacro. ¿Qué criterios tuvimos en cuenta? Las zonas con mayor densidad de población en temas de propiedad horizontal. Tuvimos en cuenta también las zonas que ya han participado de nuestro simulacro comunitario en el 2013 y en el 2014 y que efectivamente podríamos llegar a decir que vamos a tener participación de las 19 localidades de área urbana en la ciudad. El 4 de octubre a las 10 de la mañana, a nivel nacional, ya hay alrededor de 168 municipios que van a participar en el simulacro de evacuación. Para este año, el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático diseñó una estrategia con 4 componentes. El primero tiene que ver con una territorialización, el segundo componente tiene que ver con comunicaciones, el tercer componente tiene que ver con unas herramientas pedagógicas que se crearon, y por último, se estableció una alianza con actores claves del distrito para poder difundir la información y llegar a la mayor cantidad de personas en la ciudad. Teniendo en cuenta que una situación de emergencia se puede presentar en la oficina, en la universidad, pero también en la casa, en los sitios cotidianos donde estamos con la familia, este año el propósito es fortalecer las capacidades en la comunidad para que sepan qué hacer con su familia, en su casa, con sus vecinos, si se presenta alguna situación real de emergencia. Las grandes decisiones que tenemos por delante no solamente le corresponden a los legisladores o a los mandatarios. Hoy tenemos un llamado para todas nosotras y todos nosotros, para ser conscientes de que el accionar que tenemos en el territorio afecta el planeta. Gracias por acompañarnos en Territorios Resilientes. Recuerden nuestra cita domingos 1 de la tarde. Porque prepararnos es un compromiso de todos y de todas.